Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios. Revelación. Hola querida familia y amigos del programa Revelación. Aquí nuevamente con ustedes para saludarlos y decirles a todos muy bienvenidos. Hoy queremos saludar a un grupo de fieles oyentes del área de Jacksonville, al norte del estado de la Florida. Gracias por los mensajes que nos han enviado. En cierta ocasión, el presidente Abraham Lincoln cometió un error de alto riesgo para la nación. Su secretario de guerra, Stanton, quien se dio cuenta, no acató la orden e insultó al presidente. El presidente Lincoln, al enterarse de lo sucedido, habló con su secretario y, convencido de su error, humildemente lo enmendó y siguió con sus labores y sus deberes de gobierno. Mis amigos, parte de la grandeza de Abraham Lincoln fue su humildad. En la Biblia encontramos un sinnúmero de pasajes y ejemplos de humildad. Comparto con ustedes dos de ellos que dicen así: riquezas, honra y vida son remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Proverbios 22:4. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Con estos sabios consejos en mente, vamos a dejar el tiempo al pastor Homero Salazar con el tema para hoy, que lleva como título Este es el Hijo de Dios, como parte de la serie Y el Verbo era Dios. Pero antes, escuchemos la siguiente melodía musical. Desde su trono descendió para pisar un suelo vil, y cual cordero perecer. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios,
La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su pastor Homero Salazar. Qué bueno volver a estar juntos para abrir la palabra de Dios y con ella pues conocer más del inmenso amor de Dios por cada uno de nosotros. Siempre es un placer estar con ustedes y compartir las enseñanzas maravillosas de este libro sagrado. También quiero agradecer a Dios porque pues nuestros amigos Noé y Guillermo siempre están allí apoyándonos para que esto que preparamos con mucho amor llegue a sus corazones de una manera clara y podamos de esa manera también sembrar semillas de fe, de amor y de esperanza en sus corazones. Continuamos con nuestro tema. Este es el tema número 2, el episodio 2 de la serie que hemos titulado Y el Verbo era Dios. Y vamos a entrar ahora ya prácticamente al relato que desde el punto de vista de Juan, el discípulo amado, cómo él nos presenta de una manera clara el inicio, el comienzo, cómo se forma la iglesia cristiana. Y entonces, ahora sí, él va a contarnos parte de la historia de Juan el Bautista. Y vamos a leer el capítulo 1 de este Evangelio, de Evangelio según San Juan, los versos 19 al 34. Allí va a estar prácticamente nuestra reflexión hoy. Dice así la palabra de Dios. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó y dijo: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: No, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Y le dijeron: Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¡Wow! Hago un alto aquí porque quiero explicar un poquito esta parte. Es evidente cuando Juan el Bautista empieza a predicar, a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado, como cumplidor de las profecías bíblicas. Porque recuerden que Juan el Bautista es un profeta para Dios. Y después de 400 años de silencio profético, Dios está enviando profeta de nuevo a esta tierra. Juan el Bautista es un ser humano que ha sido elegido por Dios y Dios lo ha llamado y lo ha capacitado, lo ha entrenado para comunicar, para anunciar la primer venida de Jesucristo, la venida del Mesías, lo que todos los profetas del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, anunciaban. Pues Juan el Bautista viene a ser el precursor, el que prepara el camino para el libertador. Y esto es muy importante. Juan está afianzando esto. La historia del Bautista ustedes pueden verla de una manera mucho más completa en los 2 primeros capítulos del libro del Evangelio de San Lucas, que es uno de los evangelios sinópticos. Ustedes pueden leerla allí. Eso se los dejo como tarea. Pero aquí Juan, que está escribiendo este evangelio, nos muestra cómo el Bautista es el que cumple la profecía hecha ya por Isaías. Está por decirnos Juan el Bautista esa profecía, porque él tiene clara su identidad, él tiene clara su misión, él está sabiendo para quién está trabajando. Y por eso, por lo que está haciendo el Bautista, ¿qué está haciendo? Está predicando con ardor y denuedo, está anunciando que el reino de los cielos se ha acercado y está bautizando. O sea, hay 2 cosas, yo diría hasta 3, porque inclusive hasta la ropa con la que estaba vestido el Bautista se identificaba a los profetas de Dios. Y entonces esto parece que a las sectas de aquel tiempo, los saduceos, los fariseos, movido a querer saber de quién se trata, y han enviado los fariseos emisarios para preguntar al Bautista, a Juan: ¿quién eres tú? Miren las preguntas. ¿Tú quién eres? Está en el verso 19.
Verso 21, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Y Juan responde, no. Y le dijeron entonces, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¡Wow! Yo te pregunto a ti, mi querido amigo, mi querida amiga. Te pregunto, ¿tienes clara tu identidad? ¿Quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Tienes forma de responder a esas preguntas? Miren, cuando uno camina con Dios, cuando uno es dirigido por Dios, cuando uno es enviado por Dios, sabe perfectamente quién es y para quién trabaja. Entonces, noten ahora, luego de estas preguntas en las que Juan infiere, noten cómo infiere, él infiere que ellos están pensando, en primer lugar, que Él es el Cristo, Él es el Mesías, el ungido, porque eso significa Cristo, Christos, ungido, Mesías. Entonces, y él responde, no. Y los demás nombres, ¿eres Elías? No. ¿Eres el profeta? No. Pues, ¿quién eres? Entonces, Juan responde con la profecía de Isaías 40, verso 3, que dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy la voz, soy el precursor, soy el enviado a preparar el camino. Yo no soy el Salvador, no soy el Cristo, soy un precursor, en otras palabras. El libertador está llegando, está aquí. Ahora, ustedes pueden decir, esto es interesante, pero nos puede ampliar mucho Mateo el capítulo 3, para que ustedes escuchen un poco cómo era la predicación del Bautista, cómo él preparó el camino para la venida de Cristo. Dice en el capítulo 3 de Mateo, verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, esta era su predicación, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era un llamado al arrepentimiento, un llamado al reconocimiento de nuestros pecados, de nuestra vida equivocada. Y arrepentirnos significa humillarnos, entregarnos y ser bautizados, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, y aquí Mateo aclara, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y entonces aquí está la vestimenta de Juan, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, todo lo que era vegetariano. Estas langostas no se refieren a las langostas que comúnmente conocemos. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Este era Juan el Bautista. Y esto estaba haciendo 40 días antes del relato que está mostrándonos Juan. Mateo nos habla de lo que predicaba el Bautista y a quién bautizó el Bautista. Y el Bautista bautizó a Jesús. El Bautista lo hizo, dice en el capítulo 3 de Mateo, verso 13 en adelante, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¡Wow! El humano ve al Hijo de Dios, a Cristo, y el humano, el Bautista, pide bautismo, pide arrepentido porque es humano. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. En otras palabras, bautízame porque así es como está escrito, así es como lo tenemos que hacer. Debo ser bautizado para iniciar mi ministerio. Y entonces, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Imagínense, mis queridos amigos, imagínense este tremendo momento. Jesús está allí, el Padre está presente y el Espíritu Santo allí. La Trinidad. Imagínense cómo todo esto lo escuchó, lo vio Juan, cómo estaba su corazón, con cuánta convicción
después del bautismo de Cristo, porque Cristo se fue ya al desierto a ayunar, Juan predicó con ardor y denuedo, con mayor certeza que el reino de los cielos se había acercado. Por eso, por lo que estaba haciendo, por la manera como estaba predicando, vinieron los fariseos a preguntarles y él dijo: yo no soy. Miren la explicación. Volvemos ahora al capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Y entonces dice, verso 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y entonces Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, es el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Está hablando del Cristo. Y estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan está pensando, está apasionado, porque Cristo ya está aquí. Y entonces sucede el momento precioso del encuentro, nuevamente 40 días después, Juan y Cristo se encuentran. Dice el verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y Juan dijo, pienso que lo habrá dicho en voz alta, como gritándolo con la autoridad que tenía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan la tenía clara. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y la pregunta es, porque muchas personas dicen: ¿por qué tienen que bautizar los cristianos? ¿Por qué tiene que ser donde hay mucha agua? ¿Por qué tiene que ser por inmersión? Porque baptizo es la palabra griega, significa sumergir, zambullir. ¿Por qué? Y la pregunta es, miren ustedes cómo empieza la iglesia cristiana a formarse, a través de personas arrepentidas que entregan su vida a Dios y son bautizadas. ¿Quién envió a Juan a bautizar? Aquí está la respuesta. Verso 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Verso 33. Pero aquí está la respuesta. ¿Quién lo envió a Juan? ¿Fue un capricho de Juan el predicar y bautizar? No, mis hermanos y amigos. Todo viene de Dios. Noten lo que dice: pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién lo envió a Juan a bautizar con agua, a predicar lo que predicaba? ¿Quién le dio la orden de hacer esto? Si ustedes van al capítulo 1 de Juan, al verso 6, lo leímos en el episodio pasado. Hubo un hombre enviado de Dios, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Amigos míos, esto no es invento humano. Aquí se están cumpliendo profecías. Aquí se están cumpliendo cosas que estaban escritas y estaban planificadas en el plan de redención de Dios. Esto es un privilegio para nosotros, poder estudiar esto y corroborar que realmente estas cosas han sucedido para nuestro bien. Y mira cómo termina el texto. Vamos a volver al capítulo 1, verso 34. Mira la convicción de Juan. Esto lo escribe el apóstol Juan hablando de Juan el Bautista. Y dice que Juan el Bautista dijo así: y yo le vi y he dado testimonio de que Jesús, es el Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso, mis queridos amigos! En un tiempo complicado y difícil, en un tiempo cuando prácticamente la religión misma había perdido sentido, ya no había esencia, cuando ya todas las ceremonias que se hacían por hacérselas nada más. En un tiempo, después de 400 años de silencio profético en el que Dios no habló, desde el profeta Malaquías hasta Juan el Bautista, más o menos, hay unos 400 años de silencio profético. En un tiempo
tiempo así, de caos social, de caos espiritual, de caos moral en todo sentido, Dios se hace presente. Dios viene y envía un precursor primero para preparar el camino de nuestro gran libertador, de nuestro redentor, de nuestro salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Así empieza la historia del cielo, así empieza la historia del cristianismo. Empieza con bautismo. Si alguna vez alguien te invita a dar este paso de fe, no temas. Conociendo la palabra, conociendo quién es Cristo, sigue sus pasos. Y Él nos dio ejemplo para unirte de esa manera a esta fe, a esta iglesia maravillosa que proclama que Cristo es el Señor y que pronto vendrá. Nos veremos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga. Sin merecerlo, mi culpa ya cubierta está, toda mi deuda quedó saldada en la persona del Cordero inmortal. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable donde Dios, una cruz cubierta en sangre, fue necesario para nuestra redención. Transformado, cambié mi mente y mi forma de actuar. Hoy solo anhelo servir a Cristo y ser la luz, la sal, un claro manantial. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable donde Dios, una cruz cubierta en sangre, fue necesario para nuestra redención. Santificado soy por Jesucristo, me acerco a Él y tengo más consagración. El enemigo ya está vencido, hoy demos todos gloria a Dios porque Él triunfó. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable donde Dios, una cruz cubierta en sangre, fue necesario para nuestra redención. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable donde Dios, una cruz cubierta en sangre, fue
fue necesario para nuestra redención. Fue necesario para nuestra redención. Fue necesario para nuestra redención. Fue necesario para... Estás escuchando Revelación. Amigos queridos, una vez más, lamentablemente el tiempo de nuestra programación por hoy se está terminando. Les deseamos a todos que pasen una semana bendecida y Dios mediante nos vemos la próxima. El tema que nos trae el pastor Homero Salazar como parte de la serie Y el Verbo era Dios lleva como título Hemos hallado al Mesías. Aquí los esperamos a todos, no falten. Que Dios te bendiga. Te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de Revelación. Este programa llega como cortesía de tus amigos los adventistas del séptimo día.